Urgente, acaba de salir el dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa Vialidad. Urgente. Está firmado por el procurador Eduardo Casal. Al mediodía, casi al mediodía, salió la firma del dictamen de la causa Vialidad sobre el recurso de queja, incidente número 49, Fernández de Kirchner, Cristina Elizabeth y otros. Estoy recorriendo las páginas de la decisión. Para ilustrar su agravio, el fiscal general recordó que los tribunales de la causa descartaron la asociación ilícita por ausencia de un elemento del tipo. Sigo. Sin embargo, la parte acusadora había impugnado este enfoque desde diversos planos. Sigo. Explica la asociación ilícita. El fiscal general valoró, a mi entender, con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados. Ayer adelantamos en exclusiva en Siempre Más por la Nación Más que hoy salía este dictamen. Sigo avanzando, amigos, lo estoy leyendo con ustedes. Se esperaba que esta decisión saliera el 25 de mayo aproximadamente, pero se adelantó 10 días y se conoce apenas 48 horas o 72 horas antes de los comicios porteños. Sigo avanzando. Por lo tanto, asiste la razón al fiscal general cuando afirma que la doctrina del hecho único es relativa al tipo del artículo 173. Sigo avanzando. Quiero llegar a la decisión del fiscal, del procurador de los fiscales. Ustedes entienden que esta decisión es muy importante, ¿no? Este dictamen no es vinculante, pero sí tiene un significado. Es decir, la Corte no tiene que obedecer la decisión del procurador Eduardo Casal. Pero que este dictamen haya salido significa que el expediente está consolidado. Es decir, que la Corte ya podría dedicarse o abocarse, si así lo decidiera, a analizar la causa Vialidad. Aquí está. Aquí está la decisión. Las breves consideraciones que anteceden expresan el respaldo de esta Procuración General a la apelación federal presentada por el señor fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, que con pleno valor y efecto doy aquí por reproducida y atento sus sólidos argumentos y clara fundamentación legal, mantengo en todos sus términos. El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, valida el pedido del fiscal Mario Villar para que se mantenga la figura de asociación ilícita contra Cristina Kirchner y la pena consiguiente de 12 años de prisión. Recordemos que eso no es lo que dijo la sentencia, confirmada en 2 oportunidades por la Cámara de Casación, que se quedó con la figura de defraudación contra el Estado, contra la administración y 6 años de prisión. Ahora, señores, urgente, la pelota está en la Corte Suprema de Justicia para que defina la causa Vialidad y la condena de Cristina en un recurso de queja. Recién me hacía una pregunta muy procedente, Gustavo, porque obviamente este urgente, esta primicia que acabamos de dar, tremendo. Primicia de Radio Rivadavia, ustedes dirán qué consecuencias tiene o cómo sigue en la causa, ¿no? ¿Cómo sigue la causa contra Cristina Kirchner, que ya está en la última fase? Es lo que voy a tratar de explicar en términos muy sencillos. Acá me llegó
llegó el fallo, pero eso es para un análisis posterior, porque me quiero fijar en las consideraciones del tema asociación ilícita. A ver, el dictamen del doctor Eduardo Casal, el Procurador General de la Nación en la causa vialidad, fue necesario porque el fiscal general apeló la decisión de la Cámara de Casación y mantuvo el pedido que también había hecho en su momento el fiscal del juicio, el doctor Diego Luciani, en este caso el doctor Mario Villar, en sintonía con el voto del camarista Gustavo Hornos, diciendo que no es suficiente la figura de defraudación contra la administración, sino que también corresponde la figura de asociación ilícita, que ahora es lo que enseguida voy a buscar en qué términos lo dice el dictamen, y en vez de 6 años de prisión, 12 años de prisión. Ustedes saben que lo que llegó a la Corte no es que la Corte va a revisar la condena o la sentencia en la cuestión de fondo. La Corte lo que va a hacer es atender al recurso de queja de la defensa, que es otra cosa, porque ya hay una sentencia definitiva. La sentencia definitiva la da el Tribunal de Casación y la confirmó. O sea, hay doble conforme de esa sentencia definitiva. Pero en Argentina, y sobre todo después de una modificación al Código Procesal Penal realizada durante el gobierno de Alberto Fernández, ya no basta con la sentencia definitiva para que se ejecute la pena. El artículo modificado del Código Procesal Penal es el número 375. Obviamente, a medida de Cristina, o a medida de los condenados que quieren estirar el partido todo lo que puedan. Entonces, para que haya sentencia firme y la condena pueda cumplirse, tiene que extinguirse hasta el último recurso. Estamos en esa fase. Estamos en la fase en que el último recurso es el que llegó a la Corte Suprema de Justicia, el recurso de queja. Ahora bien, la Corte no podía empezar a tratar este tema, por lo menos según lo que dicen las fuentes de la presidencia de la Corte, las fuentes de la mayoría de la Corte, hasta que no tuvieran el expediente consolidado. ¿Qué significa que estuviera el expediente consolidado? Que el Procurador General de la Nación diera su dictamen concerniente a lo que está pidiendo el fiscal general del caso, que es el doctor Mario Villar. Ahora fíjense cómo se complejiza esto, porque hace un par de semanas hubo una polémica, sobre todo en torno de las declaraciones del doctor Ricardo Lorenzetti, uno de los ministros de la Corte, que por lo menos dejó trascender sus consideraciones acerca de que a su criterio la Corte no tenía que demorar el tratamiento de la causa vialidad, no tenía que entrar en especulaciones electorales. Incluso fuentes cercanas al doctor Lorenzetti dejaron trascender que los otros 2 jueces no querían tratar esto antes del cierre de listas. Por supuesto que en las declaraciones públicas del doctor Lorenzetti él no dice si está a favor de que se defina en contra o beneficiando a Cristina. Él no se refiere a lo que él va a decidir. Lo que sí, de alguna manera, deslizó fue una cuestión de interpretación de cuándo, de los tiempos de la Corte. Lo que pasa es que los tiempos de la Corte los define la presidencia de la Corte. Entonces, ¿qué surgía de las fuentes de la presidencia de la Corte? Perdónenme que yo lo complique así, pero son todos estos andariveles los que juegan. Decían, la Corte no tiene tiempos. La cuestión es que esa declaración pública que hace Ricardo Lorenzetti valió que la defensa de Cristina presente una recusación contra el doctor Lorenzetti. La recusación la tienen que resolver sus otros 2 pares. Si los pares de Lorenzetti, el doctor Rosati y Rosenkrantz, resuelven que no aceptan la recusación, que la rechazan, los 3 pueden abocarse cuando determinen en la Corte, cuando determine la presidencia de la Corte, a tratar la causa vialidad. Pero todavía falta que resuelvan la cuestión de la recusación. En estos días se supo que el doctor Lorenzetti pidió que resuelvan a su favor la recusación, por supuesto, porque él siente que no dijo nada en cuanto a su sentencia, en cuanto a lo que va a opinar.
a sentenciar al respecto del recurso de queja. Entonces, ahora, ¿qué debería pasar? Primero, la resolución de esta recusación. Lo que pasa es que estando consolidado el expediente, ya no hay motivos para que la Corte eventualmente, si considera que lo correcto es tratar este tema en forma, con celeridad, en forma ágil, lo decida de esa manera. Y ahí entramos en otro tema, amigos, porque ustedes me dirán, miren, yo les voy a decir, esto es muy, tal como se los voy a decir. Hay quienes consideran que si la Corte tomara el dictamen del procurador y le diera viabilidad a esta cuestión de pedir un agravamiento de la pena para Cristina, y les voy a decir algo que es durísimo. Yo hablé con uno de los varios fiscales que participaron en esta investigación al respecto de este tema y me dijo, mira, a esta altura, si la Corte diera vista al agravamiento de la pena de Cristina, esto se alarga 2 años más, va a ser impunidad. Y me lo estaba diciendo alguien que había trabajado pidiendo esa sentencia, ¿no? Miren lo que les estoy diciendo, pero fuentes de la Procuraduría General de la Nación, fuentes de ese sector tan importante que es la jefatura de los fiscales, el Ministerio Público, ni más ni menos, me decían, mire, Cristina, nosotros acá no podemos trabajar pensando en eso, tenemos que hacer lo correcto, lo que nos parezca correcto de acuerdo al pedido del fiscal. Y obviamente todos los periodistas queremos saber, y lo único que podíamos saber era que lo que habían antecedentes, cómo suelen decidir estas cosas los procuradores. Y los procuradores suelen decidir prácticamente en consonancia con el fiscal acusatorio. Por eso es que se esperaba esto que pasó hoy, que saliera un pedido de agravamiento de la pena, pero no se podía afirmar con total exactitud. Entonces, y ahí entramos a otra cuestión, que tampoco es menor. ¿Cuáles son los tiempos de la Corte? ¿Qué son los tiempos para la Corte? Son tiempos judiciales, son tiempos políticos, son tiempos sociales, son tiempos del contexto, son tiempos de su opinión, son tiempos... ¿Cómo son esos tiempos? Entonces entramos en disquisiciones que son tan herméticas como las del cónclave para elegir papa. Casi que falta el Espíritu Santo. No creo que se quiera meter el Espíritu Santo en este tema. Lo que yo sí puedo considerar como ciudadana. A ver, el otro día hablábamos de ficha limpia. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió que hay un 70% de la gente de acuerdo con ficha limpia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque la gente siente que al impune, que al corrupto no le pasa nada. Y que encima lo premian, porque puede llegar al Congreso y ocupar un cargo electivo, y cualquiera de nosotros no podría ni pedir una licencia de taxis si tuviera antecedentes penales. Este fue un argumento de uno de los senadores, de la senadora de Córdoba, Álvarez Rivero, el otro día. Entonces yo creo que hay un clamor en la sociedad contra la impunidad, contra la corrupción. Pero también, como habrán visto, si desde la política misma se siguen tapando la cloaca, ¿no? La suciedad, la corruptela, y no salió ficha limpia, con todo lo que pasó, ¿qué considerará la justicia? ¿Que si ellos toman la decisión antes del cierre de listas es una decisión política o judicial? Porque si a mí me preguntan, yo creo que es judicial. No se puede esperar. 2008 empezó esta causa. Estamos hace 17 años esperando esta causa. ¿No es parte de la impunidad ese tiempo? Estamos todos locos. ¿No es parte de la impunidad ese tiempo? 17 años esperando y Cristina tuvo no sé cuántos cargos en ese interín. Entonces, yo creo que la Corte debería tratarlo lo antes posible y no someter a la sociedad a la humillación de ver cómo alguien doblemente condenado
si es que ellos piensan que se confirma la sentencia, que no sometan a la gente al insulto de que una persona doblemente condenada salga a hacer alarde de su impunidad, a desfilar por la política y la vida social del país con la impunidad como un vestido de novia. Entonces, pero claro, ¿qué tiene que decidir la Corte? ¿Tiene que pensar en todo esto que yo estoy diciendo? No, tiene que resolver un recurso de queja. Ni siquiera tiene que meterse en la cuestión de fondo. ¿Qué suele pasar con estas cosas cuando hay doble conforme? Acá viene la misma pregunta que yo les decía con respecto al procurador. ¿Qué suele hacer el procurador cuando un fiscal pide tal cosa? Suele apoyar el pedido del fiscal. ¿Qué suele hacer la Corte cuando hay una sentencia con doble conforme del tribunal penal más importante del país? 280 pone. Rechazado. Entonces, el antecedente indica que la Corte dejaría firme la sentencia. ¿Lo van a demorar? ¿Lo van a demorar? ¿Qué pregunta, no? Pueden hacer lo que les parezca. Yo tengo mucho respeto por la Corte, ¿eh? Mucho respeto porque la Corte ha sido muy seria. Fíjense ustedes que Cristina, esta causa la enjuiciaron estando en el poder. Que resolvieron 24 recursos de la defensa de Cristina en la Corte. Y que los resolvieron 20 días antes del alegato del doctor Luciani. No demoraron la causa. No la demoraron. O sea, también la conocen, es decir, resolvieron 24 recursos. La recontra conocen. Ahora, si la recusación de Lorenzetti se resolviera en contra, tendrían que pedir con jueces. Y si no estuvieran de acuerdo los tres, tendrían que pedir con jueces. Yo en este sentido, mi sensación es que en este tema, por cómo resolvieron antes, porque acá uno en la Corte lo que puede deducir de qué van a hacer es por cómo hicieron antes, por cómo resolvieron antes. Entonces, por cómo resolvieron antes todos los recursos, uno deduce que hay un acuerdo, que va a haber un acuerdo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si la Corte resolviera antes del cierre de listas, Cristina no puede ser candidata a nada. A nada. Ni en la provincia de Buenos Aires, ni en el Congreso Nacional. O sea, y la Corte sabrá a qué se expone con la sociedad también, pero por supuesto que el Poder Judicial no puede estar a expensas de la demagogia, no puede actuar por demagogia, pero tampoco actúa en un vacío. Caminan por las mismas calles que nosotros, compran en los mismos supermercados, van a votar el domingo, van a la misma iglesia. Son personas que viven en esta sociedad con una responsabilidad mayúscula que es la de administrar justicia en un país donde la justicia también está muy lesionada por el descreimiento. Entonces, acá está el abanico, señores. Lo que sí les puedo decir es que el expediente está consolidado. Ya no quedan más estaciones intermedias. Solo la recusación, que entiendo que es... Bueno, sí, pero no. Mira, el otro día la recusación que le hizo Alberto Fernández, le hizo 2 o 3 recusaciones Sí, a no. Ercolini que se las rechazó in limine. Pero el único argumento de la recusación, del pedido de recusación, es esto que dijo de que no debería demorarse Que se la expidió, resolución. que se expidió. Y eso, Lo que pasa es que ¿qué ellos podría inferirse si vos sos abogado de Cristina? tengo por acá, la voy a buscar a la recusación que le hicieron. Ellos también se toman de una nota que sale en Clarín durante el tratamiento en el Congreso de los pliegos de los jueces, Sí. donde afirman que Lorenzetti había, teóricamente, un off the record, Bueno, pero no se puede no tomar atribuible. Bueno, pero te cuento que esto lo pusieron en la Claro. recusación, donde dicen que Lorenzetti presionó a los senadores peronistas para que votaran al hijo a cambio de, y que les dijo que si no, Cristina Claro. iba a ir presa. Una cosa que era un off, ni siquiera no sabía de dónde salía. La cuestión es que ellos también se agarraron de eso para recusar a Lorenzetti, pero cuando Lorenzetti habla de que la Corte no debería demorar, no dice qué debería decidir. Entonces, yo creo que, y le pregunté a un par de personas si creen que la recusación, personas no le pregunté a la señora del Rappi Pago de la esquina, no, le pregunté a fuentes judiciales
obviamente que entienden más que nosotros, y me dijeron, no, acá no hay motivo para que esta recusación tenga validez, no hay motivo. Pero yo ese día ya sabía que iba a venir una recusación, pero fue cantado. Lo dije el viernes y la recusación estuvo el lunes. Creo que la conozco más a Cristina que a mis amigas. Mándale saludos. Menos mal que era mi amiga. No. Hay que tenerle un poco de miedo a ella y un poquito a Dios. Sí, olvidate. Bueno, no sé qué decirles. ¿Qué más me quieren preguntar? Ay, no sé. ¿Alguna Esperemos. pregunta más? Que se expidan los jueces. Bueno, sí. Vos sí. Esperemos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Muchos oyentes nos están escribiendo que se enteraron por vos este urgente. Esta bomba. Sí, hay La un montón primera, de yo estaba repercusiones. revisando y no había Sí, nada. yo Sí, también fue tengo- primicia. Sí, Fue primicia nuestra. Sí. Fue primicia nuestra.